adelantábamos que ya compartíamos este espacio de UniTV con Silvia Maldonado, fiscal de instrucción de primer turno. Buenas noches, ¿cómo estás, Silvia? Buenas noches, muy bien. Gracias, chicas, por la invitación. Al contrario, sabemos que a veces es complicado hacer comprender el valor de la justicia y también determinar cuán de importante es, desde que vos ingresaste, desde el 2013 a este tiempo, aquellas cosas que se fueron modificando, que se fueron conquistando. Una de esas deudas de la justicia tiene que ver con la equiparación de género. ¿Qué podés contarnos con relación a ese proceso? Bueno, yo, al menos desde que ingresé en el año 2013, siempre ingresé en el fuero penal, con lo cual es uno de los fueros más duros, se podría decir, dentro del ámbito de la justicia, y que siempre mayor reticencia tuvo a la incorporación de mujeres en el fuero, justamente por la temática. Y desde que yo ingresé al menos a esta parte, sí he visto una mayor participación de mujeres dentro del ámbito del Poder Judicial y concretamente del fuero penal. Por ejemplo, bueno, hoy por hoy, en la actualidad, de 4 fiscales de instrucción, si bien hay uno especializado en materia de narcotráfico, pero de 4 fiscales de instrucción, 2 son ocupados por mujeres, son desempeñados por mujeres. Incluso en la Cámara del Crimen local, 3 de los vocales, 2 también son desempeñados por mujeres, es decir, ha habido una mayor incorporación. Si bien aún existe y se encuentra presente esto de que siempre la mujer tiene como que demostrar aún más su capacidad y cómo es que ha llegado a ese puesto. Es muy común al día de hoy, ¿no?, que incluso cuando un varón llega a un puesto de toma de decisiones, no se cuestiona, es por su capacidad y demás, y siempre respecto de la mujer hay una mirada un poco más, ¿no?, bueno, cuestionadora, y que debe como rendir cuentas de por qué está ahí, digamos, de su capacidad para desempeñar ese rol. Como un doble esfuerzo permanente y una validación de la capacidad profesional. Sí. Claro. Paula hablaba de la perspectiva de género y la justicia en cuanto a los lugares que se ocupan, y en los fallos se empieza a ver perspectiva de género, Silvia. Sí, se empieza a ver, y además hay una fuerte preocupación, ¿no?, por parte del Poder Judicial, por parte de quienes encabezan el Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, y hay una capacitación permanente de todos los operadores judiciales en materia de perspectiva de género, y se empieza a ver ya en distintos fallos, ya sea civiles, en el fuero penal, laboral, bueno, esto, ¿no?, de la perspectiva de género, y cómo se empieza a interpretar algunas cuestiones que, bueno, que antes tenían otra mirada, hoy se empieza a analizar todo, bueno, ya con una perspectiva de género, lo cual impacta, tiene un gran impacto. Ahí incluso podría decir que causas que antes por determinada temática eran archivadas, hoy, por ejemplo, ya no es esa la resolución que se toma finalmente, sino que se plantea una mayor investigación o profundizar en la investigación, porque, bueno, un poco de esto se trata, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, un poco lo que implica es esto, es analizar concretamente en las causas puntuales el contexto y no puramente el hecho concreto que se plantea. Bien, gracias por explicarlo. Justo iba a ir a esa pregunta, si poder aclarar qué significa tener perspectiva de género a la hora de fallar. Exactamente, exactamente. Un poco es eso, es analizar la prueba teniendo en cuenta esta perspectiva. Claro, el contexto, y bien decías vos también, ¿no?, esa estigmatización que a veces en los fallos había acerca de los roles, las funciones, las decisiones y los contextos en donde se daban algunas situaciones de las mujeres. Exactamente, porque, a ver, si uno analiza el hecho puro, concreto y solo aislado, bueno, sí, por supuesto, vamos a tener una visión. Ahora, cuando se amplía y se analiza esa situación puntual que ocurrió dentro del contexto, bueno, se empiezan a ver, ¿no?, todas estas cuestiones y estas diferencias que social y culturalmente, bueno, existen y están planteadas. Silvia, bueno, el mundo está saliendo, toquemos madera, de una pandemia que ha impactado en todos los órdenes de la vida. En la justicia, en la impartición de justicia, ¿tuvo también su impacto? Sí, claramente, cuando comenzó la pandemia, bueno, nos encontró en un proceso ya de que iba en camino hacia el expediente electrónico, que un poco lo que se busca a través del expediente electrónico es también agilizar los procesos, que es también un reclamo, ¿no?, por parte de la sociedad. Pero bueno, era como que se venía poco a poco, paso a paso, por distintos fueros. La pandemia un poco nos obligó a ser hasta creativos. Sacudió eso. Nos sacudió exactamente porque, bueno, no estaba todo preparado para que trabajáramos en ese contexto. Y bueno, y lo tuvimos que hacer del día a la noche. El Tribunal Superior
obviamente, trabajando las 24 horas, disponiendo, buscando equipamiento, tecnología, sistemas informáticos para que pudiéramos avanzar. Imagínense que nosotros, al menos en el Foro Penal, que es lo que me toca, con personas privadas de su libertad, a las que debíamos tomar la declaración, donde todo eso se hacía de modo presencial y de pronto no nos podíamos acercar, nos teníamos que cuidar, pero a su vez teníamos que resolver la situación, escuchar a estas personas, a la víctima, y cómo hacíamos en este contexto. Bueno, esto nos obligó a ser creativos y se empezó a utilizar las videollamadas, las videoconferencias, el Zoom, o sea, bueno, se empezó a trabajar y lo hicimos. Y este camino continuó, ¿no? Post pandemia, incluso al día de hoy muchas audiencias continúan haciéndose, se profundizó aún más en el tema del expediente electrónico y ya vamos mucho más avanzados en camino a que los expedientes pasen a ser digitales. Eso es de modo una completo. Capitalización de la pandemia, Sí, digamos. Sí, Claro, absolutamente. una capitalización. Absolutamente. Y con relación, hablábamos fuera de cámara cuando llegaste al estudio, acerca de esta construcción de una imagen negativa de la justicia. Y por qué a veces, y sin dudas tiene que ver con que se mete toda la justicia, digamos, lo que tiene que ver con el orden nacional, con los fueros provinciales. ¿Cómo se deconstruye esa imagen? Bueno, obviamente que no es una tarea sencilla esta, es una preocupación, bueno, indudablemente de nuestro Tribunal Superior, pero de todos los operadores judiciales, porque bueno, es difícil revertir una situación cuando hay una imagen realmente negativa de la justicia, no lo podemos negar. Creo que un poco, y para tratar de dar respuesta a este reclamo social, el Tribunal Superior ha articulado una serie de programas. Por ejemplo, esto del expediente electrónico va de la mano de agilizar los procesos judiciales. A su vez ha creado a fines del año pasado, largado el programa del referente judicial comunitario, que en realidad es todos los operadores judiciales se anotan en un listado que también sorprendió gratamente al Poder Judicial, porque se anotaron alrededor de 1000 integrantes del Poder Judicial que van a interactuar de modo activo y presente con las diferentes instituciones de la sociedad, escuelas, clubes, hospitales, justamente porque se entiende que hay lugares a los que la justicia no llega, en donde hay derechos vulnerados y en donde la conflictiva tal vez puede solucionarse sin necesariamente ser judicializado el problema, ¿no? Muchas veces, y también esto es lo que genera en los distintos tribunales una especie de cuello de botella, porque todo se judicializa cuando hay cuestiones que pueden ser resueltas por otras vías alternativas sin necesidad de, bueno, plantear un conflicto judicial. Digamos, tiene que ver con articulación, vinculación, mediación, digamos, así ingresa la figura de los Exactamente, con los mediadores. distintos medios alternativos que también están previstos, pero que bueno, se aplica poco, digamos, porque la gente, por un desconocimiento también, ¿no? Entonces esta es una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, que tome contacto, que también entienda el trabajo y los procesos que se llevan adelante, porque también hay un desconocimiento, ¿no? Esto mismo que vos decías, bueno, esta especie de mezcla que hay entre lo que ocurre a nivel nacional y a nivel provincial, que bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero hay que explicarlo, y creo que también el trabajo comprometido de cada uno de los operadores que tenemos espacios de decisión, de actuar de modo, bueno, transparente, honesto, y tratando de resolver los conflictos lo más rápido posible, lo cual... A ver, muchas veces ocurre también que muchas cosas se mediatizan más de lo que uno quisiera, esta cuestión de esta especie de anonimato y de libertad que le permite a la gente a través de las redes opinar respecto de determinadas causas y que bueno, también eso influye de modo negativo, creo, porque bueno, pareciera se plantea un caso, se empieza a debatir tanto mediáticamente que pareciera que ya se debiese resolver como las redes, como las redes se plantean. Y bueno, la justicia tiene sus procesos, hay plazos que cumplir, hay derechos y garantías que respetar también de un lado y del otro. Y bueno, esto lleva necesariamente un tiempo para que la justicia se pueda expedir de modo concreto. Pero bueno, entiendo también que nuestro proceder y el poder explicar de un modo claro, a través de un lenguaje claro, las resoluciones que se adoptan, bueno, también va a ayudar obviamente a ir, bueno, cambiando poco a poco esta imagen negativa que existe. Precisamente ese es uno de los puntos, decía, el poder explicar, digo, también quienes son impartidores de justicia se han corrido de ese lugar de sacralización donde se ubicaron durante mucho tiempo como los intocables o las intocables que no tenían por qué dar explicaciones a la sociedad, ¿no? Me parece que hay también un corrimiento de ese lugar que redunden en beneficios para modificar una imagen. Sí, totalmente. Yo creo que sin ninguna duda todavía falta un largo camino por recorrer en este sentido,
pero hay un compromiso y ganas de cambiar esto y de poder explicar. Lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil explicar lo técnico, traducirlo a un lenguaje más sencillo, más claro, para que se entienda que no todas las situaciones son iguales, que cada caso debe ser analizado puntualmente y de modo concreto, y que, bueno, también nosotros aplicamos el derecho previsto, ya sancionado, es decir, nosotros no somos modificadores de las leyes, claro, no dictamos las leyes, sino que aplicamos la ley que ya está dispuesta y que, bueno, cada caso puntual merece una resolución puntual. No son todos los casos iguales, porque, bueno, cada uno tiene su problemática. Y ahí entra, bueno, esto que vos también planteabas, ¿no? La politización de la justicia, digamos, la utilización tanto para un lado como para el otro, en esta, bueno, casi dicotomía que vive Argentina en relación a el tema, digamos, de causas históricas, y cómo la gente toma esa también, digamos, ese curso y lo hace propio, como vos bien decías, a través del mundo online de las redes sociales, con fogonear estas situaciones. Realmente es complejo, ¿no? Es muy complejo, sí, realmente. Pero bueno, creo que todos estamos preocupados, todos los que integramos el Poder Judicial estamos preocupados y ocupados de poder revertir esta situación. Empezando, obviamente, por nuestro Tribunal Superior, que todo el tiempo está planificando y brindando capacitaciones, incluso, por ejemplo, a las fuerzas policiales, con los centros de salud, por el tema de las personas que presentan problemas de salud mental, que también es una problemática preocupante, porque generalmente este tipo de situaciones siempre se judicializaban, muchas veces por la vía penal. Una persona que tenía en realidad un problema, una enfermedad, terminaba siendo detenido porque, bueno, no se encontraba otra solución, cuando en realidad el fondo de la cuestión era un problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, son todas cuestiones sobre las que se está poniendo foco y se está trabajando de modo preocupante. A lo largo de nuestra charla, ya para ir cerrando, fueron surgiendo entonces como un sinfín de desafíos que va a tener en el corto plazo y en el mediano y en el largo que enfrentar la justicia. Si tuviéramos que hacer una rápida enumeración, ¿cuáles crees que son esos principales desafíos? Bueno, creo que sin ninguna duda la cuestión de la perspectiva de género, violencia familiar, es una temática muy presente y que genera mucha preocupación para la justicia. Las cuestiones de salud, esta que acabo de mencionar, también es un fuerte eje, porque vuelvo a repetir, esto se empieza a capacitar en esta materia, se empieza a ahondar sobre esta problemática, pero es algo muy presente y muy reiterativo que nos ocurre y que la capacitación es fundamental para todos, no solo para los operadores judiciales, que bueno, ya tenemos una formación, sino también para quienes están inmediatamente en la calle y en contacto con la gente. Porque bueno, ellos son los primeros, los resortes, los primeros fusibles, como a veces nosotros decimos, y que bueno, es muy importante que ellos básicamente estén capacitados y la ciudadanía también para saber qué plantear y a dónde acudir.